cuando la vida te derriba, aprende a levantarte más fuerte. La vida, con su fuerza implacable, no pregunta si estamos preparados. Nos empuja, nos hiere, nos arranca de cuajo las seguridades que ingenuamente creíamos eternas. Y en esos instantes, cuando la tierra se abre bajo nuestros pies y todo lo que parecía sólido se desmorona, descubrimos una verdad incómoda. Nadie está exento de caer. Ningún hombre, por poderoso que se crea, camina indemne por el sendero del destino. Pero lo que define nuestra grandeza no es la perfección de no caer, sino la dignidad con la que nos levantamos tras haber sido abatidos. Porque levantarse no es un simple acto físico, es un renacer. Es mirarle a la vida a los ojos y decirle: me heriste, me quebraste, pero aún me pertenezco, y mientras respire, seguiré de pie. Cada caída es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras fragilidades. Nos enseña que no somos dioses, que somos carne vulnerable, pero también espíritu indomable. Y es en esa paradoja donde se oculta la grandeza, en aceptar la debilidad para transformarla en fortaleza. La sociedad nos engaña, haciéndonos creer que el hombre fuerte es aquel que jamás tropieza. Mentira. El verdadero hombre fuerte es aquel que, en la penumbra de su derrota, encuentra el coraje de encender una chispa en su interior, aun cuando todo lo demás ha quedado en ruinas. Porque levantarse tras el golpe no es un gesto de orgullo vacío, es un acto de rebelión contra la desesperanza. No hay mayor victoria que esa: reconstruirse desde la ceniza, erigirse de nuevo con cicatrices que ya no son heridas, sino medallas del espíritu. Cada caída nos desnuda, sí, pero también nos instruye. Nos obliga a conocernos, a arrancar las máscaras y enfrentar al ser humano que realmente somos. Y es allí, en esa desnudez, donde descubrimos que somos capaces de soportar más de lo que jamás creímos posible. La vida nos derriba para recordarnos que aún tenemos que aprender. Nos humilla, no para destruirnos, sino para obligarnos a crecer. El dolor de la caída es la fragua donde se forja el carácter. Y quien se levanta de verdad no es el mismo que fue derribado. Es más sabio, más fuerte, más humano. Así que no temas caer. Teme, en cambio, permanecer en el suelo cuando tu espíritu aún tiene la capacidad de erguirse. Teme rendirte cuando la vida te está ofreciendo la posibilidad de descubrir tu verdadera fuerza. Porque la grandeza no se mide en los triunfos fáciles, sino en los levantamientos imposibles. Cuando la vida te derribe, levántate. No para demostrarle al mundo quién eres, sino para recordarte a ti mismo que nada, absolutamente nada, tiene poder suficiente para apagar el fuego que llevas dentro. Hay momentos en la vida en los que el horizonte desaparece. Momentos en los que la esperanza parece un espejismo cruel y todo a nuestro alrededor se tiñe de sombras. Caminamos y cada paso pesa como si lleváramos un mundo entero sobre los hombros. Y nos preguntamos: ¿para qué seguir si el camino parece no conducir a ningún lugar? En ese punto exacto, en ese umbral donde la desesperanza acecha, es donde se decide la grandeza de un hombre. Porque cualquiera puede avanzar cuando la luz es clara, cuando el camino está señalado, cuando hay recompensas a la vista. Pero solo aquellos que poseen un espíritu indomable continúan caminando en la oscuridad, incluso cuando cada fibra de su ser les suplica detenerse. Seguir adelante cuando todo parece perdido no es un acto de ingenuidad ni de negación. Es una declaración solemne. Puede que el mundo me haya quitado todo, pero aún no ha logrado quitarme la voluntad de seguir vivo. Y esa voluntad, aunque parezca frágil, es el arma más poderosa que un ser humano puede empuñar.
La historia de los hombres que han marcado al mundo no es una colección de victorias fáciles. Es una sucesión de derrotas, traiciones, pérdidas, noches interminables de incertidumbre. Pero también es el testimonio de una fuerza inquebrantable que se niega a claudicar. Esa fuerza que no se alimenta de garantías, sino de convicción. Cuando todo parece perdido, seguir adelante es como avanzar en un desierto interminable. No hay agua a la vista, no hay oasis prometidos. Y, sin embargo, el viajero avanza. ¿Por qué? Porque sabe que detenerse equivale a morir. Porque aunque sus labios estén secos y sus pies sangren, cada paso lo mantiene vivo. Cada paso es una afirmación de su existencia. El poder de seguir adelante radica en comprender que la esperanza no siempre viene de fuera. A veces no hay señales, no hay manos que te rescaten, no hay voces que te animen. A veces solo queda el silencio, y es en ese silencio donde uno escucha su propia voz interior. Esa voz que dice, sigue, no porque el camino sea fácil, sino porque tu alma merece más que la rendición. Quien avanza en la oscuridad se convierte en su propia luz. Quien sigue adelante en la derrota se convierte en su propia victoria. Y aunque el mundo lo vea como un hombre agotado, quebrado o perdido, en realidad es más libre que nunca, porque ha demostrado que no depende de las circunstancias para existir, depende únicamente de su voluntad. Seguir adelante cuando todo está perdido es un acto de fe en uno mismo. Es el grito silencioso del espíritu que se niega a sucumbir. Es la chispa que, contra toda lógica, puede encender un fuego capaz de iluminar nuevamente el camino. Y ese fuego, aunque pequeño al principio, basta para transformar la oscuridad en un amanecer. Recuerda esto. No importa cuán devastado estés, si eres capaz de dar un paso más, aún no has sido derrotado. Si puedes respirar y seguir, aunque sea arrastrándote, sigues en la batalla. Y a veces, eso es suficiente para cambiar tu destino. Así que cuando todo a tu alrededor se derrumbe y creas que has perdido, sigue avanzando. No porque sea fácil, no porque alguien te lo prometa, sino porque ese acto solitario y valiente es lo que te convierte en un hombre indestructible. El ser humano huye del dolor como de una bestia salvaje. Lo evitamos, lo maldecimos, lo consideramos enemigo. Pero lo que olvidamos es que, sin dolor, jamás despertaríamos a la verdad de lo que somos. El dolor no viene a destruirnos, viene a revelarnos. No hay maestro más severo ni más sabio que el sufrimiento, porque el dolor no engaña, no endulza, no adorna. El dolor arranca las máscaras, desnuda el carácter y nos obliga a enfrentarnos con lo que realmente habita en nuestro interior. Un hombre puede mentir sobre su fuerza, pero cuando el dolor lo atraviesa, se revela lo que en verdad sostiene su espíritu. Cada herida que recibimos es una lección escrita en carne viva. Cada pérdida nos enseña la fragilidad de lo efímero. Cada traición nos enseña la naturaleza de la confianza. Cada caída nos enseña el precio de la soberbia. Y cada duelo nos recuerda que nada nos pertenece, salvo la fortaleza que cultivemos en nuestro interior. El dolor puede parecer un verdugo, pero en realidad es un escultor. Talla, golpea, rompe, y en ese proceso da forma. Nos convierte en algo distinto de lo que éramos, más firme, más consciente, más real. Lo que hoy te hiere es lo mismo que mañana te dará la claridad para entender la vida sin las ilusiones que antes te cegaban. Pregúntate, ¿cuándo aprendiste más? ¿En la comodidad de la alegría o en el filo ardiente de la pérdida? Es en las noches más oscuras donde comprendemos la magnitud de la luz. Es en los días de tormenta
donde descubrimos la resistencia de nuestras raíces. El dolor, aunque cruel, es el único que jamás miente. Muchos maldicen su sufrimiento, lo rechazan, lo esconden bajo distracciones o máscaras de falsa fortaleza. Pero los que se atreven a enfrentarlo de frente, los que se permiten escuchar lo que el dolor quiere enseñarles, esos hombres se convierten en algo que trasciende. Porque el dolor, cuando se acepta, se transforma en sabiduría. El que no ha sufrido, no sabe lo que vale. Y el que ha sufrido y ha comprendido, ya no necesita demostrárselo a nadie. Su presencia basta. Su mirada refleja la profundidad de alguien que ha atravesado el fuego y no solo ha sobrevivido, sino que ha renacido. Por eso, no maldigas tu dolor. No lo conviertas en enemigo, conviértelo en maestro. Escucha lo que tiene para decirte, porque cada lágrima contiene una lección que jamás olvidarás. Y si lo aceptas con valor, si permites que te transforme, descubrirás que el dolor no vino a destruirte, vino a forjar en ti un hombre nuevo. Cuando comprendas esto, ya no huirás de tus heridas. Las mirarás con respeto, como se mira a un antiguo maestro que, con su dureza, te hizo crecer. Y entenderás que tu dolor, lejos de ser tu ruina, ha sido el arquitecto de tu verdadera fortaleza. El silencio es el territorio de los fuertes. Allí donde la multitud se desespera buscando ruido, distracción y aplausos, el hombre que conoce su destino se retira hacia adentro, porque sabe que la verdadera grandeza no nace de la exhibición, sino de la disciplina silenciosa que nadie ve. En el silencio se descubren las verdades que el bullicio del mundo intenta ocultar. Es allí donde el hombre escucha la voz de su conciencia, donde enfrenta sus miedos sin máscaras, donde mide la fortaleza de su voluntad sin testigos. El silencio es la fragua invisible donde se templa el acero del espíritu. El que se forja en silencio no necesita proclamar su esfuerzo. Sus victorias hablarán por él. Mientras otros gastan sus energías en ser vistos, él se concentra en ser invencible. Y cuando el momento de salir al mundo llega, su sola presencia conquista. Porque quien aprendió a dominarse en soledad es capaz de dominar cualquier escenario. El silencio enseña paciencia. Enseña a resistir sin recompensas inmediatas, a sembrar sin exigir la cosecha inmediata. El ruido busca lo rápido, lo fácil, lo efímero. Pero el hombre que se forja en silencio entiende que lo eterno solo nace de la espera y la constancia. Conquistar en el ruido no significa gritar más fuerte que los demás. Significa estar tan sólido por dentro que nada externo pueda quebrar tu centro. Significa moverte con una calma que desarma, con una seguridad que intimida, con una fuerza que no necesita demostrarse. Recuerda esto: los aplausos se desvanecen, las ovaciones mueren, pero la fortaleza nacida en el silencio es inmortal. Por eso, cultiva tu espíritu en soledad, y cuando llegue el ruido del mundo, no serás arrastrado por él, serás quien lo gobierne. El miedo es una sombra que paraliza. Nos hace pequeños, nos convence de que somos frágiles, nos susurra que jamás podremos cruzar la frontera de lo imposible. Pero el miedo es también un umbral. Detrás de aquello que más temes se encuentra el hombre que estás destinado a ser. Lo que hoy te aterroriza no es un enemigo externo, es un espejo que refleja las cadenas que aún te aprisionan. Y solo atravesando ese espejo podrás liberarte. Cada temor que vences destruye un límite dentro de ti. Cada vez que te enfrentas a aquello que juraste no podrías soportar, una parte nueva de tu ser despierta. Nunca serás el mismo después de enfrentar lo que hoy te intimida. Porque al hacerlo, descubrirás que tu miedo era más grande en tu mente que en la realidad.
Descubrirás que la prisión no estaba afuera, sino en las paredes invisibles que construiste en tu interior. Los hombres que trascienden no son los que nunca tuvieron miedo, sino los que caminaron hacia él con el corazón temblando y aún así no retrocedieron. Y cuando lo atravesaron, encontraron del otro lado una libertad que nunca más pudieron perder. El terror que hoy te encadena es el umbral de tu transformación. No huyas de él, míralo a los ojos, deja que te desafíe y atraviésalo con la dignidad de un hombre que sabe que su vida está hecha para más que la servidumbre al miedo. Porque cuando lo hagas, cuando sobrevivas a aquello que juraste que no podrías soportar, algo en ti cambiará para siempre. Caminarás con una calma que nadie entenderá, con una fuerza que no necesitas exhibir, con una libertad que ya nada ni nadie podrá arrebatarte. El miedo solo existe para señalarte el camino de tu grandeza. Y una vez lo hayas superado, nunca, jamás volverás a ser el mismo. Serás más fuerte, más libre, más tú.